Y a través de la historia de un hombre llamado Gedeón, vamos a ver cómo luce, cómo se ve, cómo actúa un corazón que ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Entonces, si tú tienes dudas, si tienes esa duda en tu corazón de si has experimentado la presencia de Dios, creo que lo que vamos a ver el día de hoy es un buen termómetro, es un buen parámetro que te va a ayudar a identificar si has o no experimentado esa presencia. Entonces, pon atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 18. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y me voy a detener ahí y acompáñame a orar para poder continuar. Mi Dios, gracias, Padre, porque en tu misericordia, en tu gracia, nos has hallado, Señor, cuando estábamos perdidos. Gracias porque en tu misericordia estamos siendo transformados, estamos siendo revestidos con una nueva naturaleza, Señor. Una naturaleza donde el pecado ya no nos domina, Señor, y donde cada vez más queremos ser parecidos a ti, Señor. Perdónanos porque hemos caído, hemos pecado, Señor, al igual que el pueblo de Israel. Constantemente estamos cayendo por debilidad, por temor, por incredulidad, pero es tu gracia la que nos sostiene y nos salva. Así que te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos por eso, Padre. Y te pido que pongas un corazón dispuesto en cada uno de los que estamos aquí a escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, redarguyéndonos, consolándonos, confrontándonos, haciendo lo que tú tienes que hacer, Señor. Afirmando tu palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes, o más bien, déjame decirlo así, cuántos de nosotros, porque tengo que confesar que me incluyo en esto, pero cuántos de nosotros todavía guardamos ropa con la fe? Escucha esto, y ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Por eso las risas. ¿Cuántos de nosotros guardamos ropa con la fe de que algún día nos va a volver a quedar? Hasta tenemos un cajón especial, ¿verdad? Aquí están las camisas y los pantalones que un día me van a volver a quedar. Esa camisa, ese pantalón que hoy no te cierra, pero que te resistes ferozmente a tirar o a regalar. Porque aunque este año ya no se pudo, ¿verdad? Para el 2025, ahora sí, tienes la fe, tienes el ánimo, tienes la convicción de recuperar esa figura que por más de 4 o 5 años se perdió. ¿Verdad? Sí, el 2025 va a ser mi año. ¿No? Yo tengo diciendo eso desde que me casé, creo. ¿No? Este va a ser mi año. Y es interesante porque de algún modo esa camisa o ese pantalón representa la esperanza de que al menos físicamente tu cuerpo va a experimentar
una transformación que aunque quizá hoy no es visible, que aunque quizás hoy no lo puedes ver, no lo puedes sentir, ¿verdad? Pronto va a pasar a convertirse en algo que se va a ver bien y con lo cual esperas poder sentirse satisfecho. ¿Alguien o soy el único? Oh, ok, soy el único, ¿no? Ora por mí. No, ya vi muchas cabezas confirmando mi teoría, ¿verdad? Ahora, si te identificas con esto, es fácil que puedas identificarte con la historia de Gedeón. ¿Por qué? Porque si te fijas en el versículo 12, curiosamente Dios le llama ¿cómo a Gedeón? Varón ¿qué? Esforzado y valiente. El problema o lo curioso de esto es que Dios le llama de esta manera mientras él se encontraba sacudiendo el trigo en un lagar, algo que en la práctica realmente reflejaba un carácter totalmente opuesto a lo que Dios le estaba llamando en ese momento, a lo que Dios le estaba diciendo que era. Y déjame explicarte esto. Pero en este tiempo, la forma en la que el trigo se limpiaba era arrancando la espiga de la tierra, y lo que se hacía era buscar un lugar abierto, un lugar alto, en donde el viento estuviera corriendo de manera fluida, no sé si esa es la palabra, pero que hubiera viento. Y lo que se hacía era agarrar un puño de trigo, un puño de espigas de trigo, aventarlas o sacudirlas de esta manera para que el viento se llevara todo aquello que no servía, como la paja, como cascaritas que pudieran salir de las semillas o inclusive basura que se pudiera llegar a juntar en la espiga. Mientras que lo más pesado, que en este caso eran los granos de trigo, caían al suelo. Lo interesante es que aquí vemos a un Gedeón haciendo esto en un lagar. Ahora, un lagar era una especie de tina, generalmente hecho de piedra, cuya función era depositar uvas para que la gente las pisara. Seguramente has visto esta imagen en alguna película, en algún libro, en lo que sea. Pero la gente echaba las uvas en el lagar, las pisaba y de ahí extraía el jugo para poder hacer el vino. Entonces, el hecho de que Gedeón esté sacudiendo el trigo en el lagar, además de ser un lugar totalmente inapropiado para hacerlo, y algo que seguramente le llevó mucho más tiempo de hacer del que debería de haberle considerado o de haberle llevado a hacer, ¿no? Algunos comentaristas, o al menos de los que leí, dicen que muy probablemente lo que hacía Gedeón era poner las varas del trigo dentro del lagar y empezar a golpearlas. Y luego sacar, juntar todas los granos del trigo, volver a poner la espiga, volver a golpear y así, hasta que terminaba la función. Entonces, además de ser algo totalmente inapropiado para hacer y algo que le llevó mucho más tiempo de lo que debería de haberle llevado, también es algo que nos permite interpretar que Gedeón estaba haciéndolo así por temor a que los madianitas pudieran descubrirlo y pudieran venir a quitarle el trigo. De hecho, el mismo texto lo menciona en el versículo 11, dice: Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, más que un varón esforzado y valiente,
Vemos en este momento a un Gedeón que por temor está escondido, sacudiendo el trigo en un lagar. Y me encanta, porque es bajo estas circunstancias en donde Dios decide llamarle. Es ahí, en medio de ese temor, en medio de esa confusión, que Dios decide presentarse de él. Si te fijas, Gedeón no está dando un discurso de ánimo. Gedeón no está llamando al pueblo para la guerra. Gedeón no está preparando una estrategia que le permita al pueblo librarse de las manos de los madianitas. No, al contrario, escondido, con temor. De hecho, si te fijas, en el versículo 13 podemos observar cierta incredulidad, cierto reclamo en Gedeón. Si te fijas, versículo 13 dice: hey, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando esto? Si Dios verdaderamente está con nosotros, ¿por qué nos encontramos así el día de hoy? Nuestros padres nos cuentan lo que Él hizo en el pasado, cómo los sacó de Egipto, pero míranos ahora, totalmente abandonados y sin que podamos hacer nada. Esa es la actitud de Gedeón, eso es lo que hay en el corazón de Gedeón. ¿Por qué? Si dices que Dios está conmigo, si dices que Dios está con nosotros, ¿por qué estamos como estamos? Pregunta: ¿pero has estado ahí? Es que si Dios está conmigo, ¿por qué no escucho su respuesta? Es que si Dios estuviera conmigo, entonces no tendría que pasar esto que me pasó. Es que si Dios está conmigo, ¿por qué no me da lo que le pido? ¿Por qué no prospero en esto que trato de hacer? Si Dios está conmigo, ¿por qué no sano? ¿Por qué? Y sabes, personalmente, no sé tú, pero personalmente he caminado ese valle de dudas, he caminado ese valle de quebranto, de desánimo, muchas más veces de las que quizás me gustaría admitir o de las que me gustaría reconocer. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no escucho tu voz? ¿Por qué no veo una respuesta? ¿Por qué no veo una salida? Pero sabes, también he aprendido que no hay duda o cuestionamiento que espanten o que alejen a Dios. No hay incredulidad que brote de nuestros corazones que Él haga o que haga que Él deje de ser quien es Él. No hay. Y yo puedo traer todas esas dudas, yo puedo traer todos esos cuestionamientos, yo puedo traer todo ese quebranto delante de Dios. Y mira, Dios va a seguir siendo Dios. Por más que yo dude, por más que me falte fe. Porque no hay incredulidad que brote de nuestros corazones que haga que Él deje ser lo que Él es. Y es en su temor, es en su confusión, es en su debilidad que Dios viene y se acerca a Gedeón. ¿Te das cuenta? Por eso me encanta y constantemente repito el versículo de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que vamos a encontrar esa ayuda que necesitamos en el momento en el que la necesitamos. Y quiero que medites en esto, porque en medio de su confusión y su quebranto,
Dios reafirma en Gedeón lo que él necesitaba volver a escuchar. Mira, versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo, le dice Dios a Gedeón. Ciertamente yo estaré contigo. Y es interesante, porque ciertamente es no dudes de que mi presencia está contigo. Gedeón, yo sé que lo que hoy estás viendo no es lo que querías ver, no es lo que esperabas ver. Yo sé que el panorama luce feo, es aterrador, pero ciertamente yo estoy contigo. Y sabes, muchas veces en nuestra confusión, muchas veces en nuestro dolor, en nuestras dudas, queremos encontrar respuestas, queremos encontrar soluciones, queremos encontrar salidas. Y si pueden ser rápidas y fáciles, mucho mejor. Dios, dame la respuesta a esto, dame la salida. ¿Qué tengo que hacer? Pero ya, porque tengo prisa, porque ya me urge, Señor, salir de esto. Pero quiero que medites en esto, porque en medio de nuestro quebranto, Dios nos ofrece, escucha esto, en medio de nuestro quebranto, Dios nos ofrece algo mucho más glorioso que respuestas, algo mucho más glorioso que soluciones. Y este es el primer punto. En medio de nuestro quebranto, Dios nos ofrece el poder de su presencia como la respuesta que tú y yo necesitamos. En medio de nuestro quebranto, Dios nos ofrece el poder de su presencia como la solución que necesitamos. ¿No te encanta eso? Sabes, parte de nuestro ADN como iglesia es que creemos que nada puede reanimar un corazón atribulado, nada puede animar un corazón abatido, darle fuerza a un corazón cansado como lo hace el hecho de saber que su presencia está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, dice la Biblia. Y creemos eso. Y nos aferramos a esa verdad que nada ni nadie puede darnos la paz, el gozo, el contentamiento, la plenitud que nuestros corazones necesitan, como el hecho de saber que Dios está con nosotros. Mira, no pierdas Jueces, porque ahorita vamos a regresar ahí, pero acompáñame al Salmo 43, por favor. Salmos 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera, ¿en quién? En Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salvación mía. Nada fuera de Dios puede darnos la salvación que nuestra alma necesita. Y tienes que saber esto, o más bien, déjame repetirte esto, pero nada puede darnos la esperanza, nada puede darnos el consuelo, el ánimo, la valentía, como lo hace el experimentar el poder de su presencia en nuestra vida. Y fue justo ahí, en la presencia de Dios, en donde el temor y en donde la duda de Gedeón fueron transformados por valentía y fortaleza. Sabes, es en su presencia donde lo imposible se vuelve posible. Es en su presencia donde todo aquello que está roto puede ser sanado y restaurado. Es en su presencia donde tu lamento puede convertirse
en gozo, en su presencia. Entonces hoy quiero animarte y recordarte que si has creído en Jesús y si lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, entonces puedes tener la certeza de que las palabras de David en el Salmo 23 pueden ser también tus palabras y tu esperanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ahora, quiero que veas este detalle que nos muestra cómo responde un corazón que ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Acompáñame al versículo 17 del libro de los Jueces, por favor. Entonces, punto número 1, en nuestro quebranto, Dios nos ofrece el poder de su presencia como la respuesta que necesitamos. Y mira cómo luce un corazón que ha experimentado en su vida esa presencia. Versículo 17. Y él respondió, es decir, Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y es interesante porque esta me des señal de que tú has hablado conmigo ya no viene de un corazón de incredulidad, sino de un corazón humilde que ahora reconoce delante de quien está y que reconoce lo que ha recibido. ¿Sí puedes ver la diferencia? Me dé señal ya no es, a ver, pues si de verdad eres Dios, entonces dame una señal para creerte, ¿no? Si no, no te voy a creer. No, ya es, dame una señal, Dios, por favor, de que tú has hablado conmigo. Es un tono totalmente diferente. Es un tono que está reconociendo que está parado delante de Dios y de lo que ha recibido. Por eso dice: si he hallado gracia, Señor, delante de ti, entonces dame una señal. Ahora, bíblicamente la palabra gracia se usaba para representar la acción de entregar un regalo o un favor a alguien que no lo merece, ¿verdad? Entregar un regalo o un favor a alguien que no ha hecho nada para merecer ese regalo. Y dice Gedeón: si he hallado gracia delante de ti. Entonces quiero que medites en esto. Porque Gedeón está reconociendo que a pesar de su incredulidad, Dios lo estaba tratando con la bondad, Dios lo estaba tratando con la misericordia, Dios lo estaba tratando con la paciencia que no merecía. Y eso era increíble de creer para Gedeón. Dios, no puedo creer que a pesar de mi incredulidad, que a pesar de que te estoy echando la culpa de por cómo está el pueblo de Dios, me estás mostrando paciencia, misericordia y bondad. Pregunta: ¿has recibido esa gracia ya? Y no sé si estás conmigo en esto, pero personalmente, el saber que Dios me ha tratado con el amor, el saber que Dios me ha tratado con la bondad, con la ternura que no merezco, humilla completamente mi corazón. Saber que he hallado gracia delante de Él es lo que me hace decir: Señor, ¿a quién más puedo ir? Señor, ¿quién más es digno de mi alabanza? ¿Quién más es digno de mi adoración? Si tú me has dado gracia, si tú me has dado lo que no merezco.
Mira, ve a Miqueas, no pierdas Jueces. Pero Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y si puedes, marca ese humillarte ante tu Dios. Ahora, déjame aclarar esto, porque pudiéramos llegar a tener una percepción negativa de esta palabra humillar. Pero bíblicamente la idea de humillar o humillación hace referencia a una actitud en la que alguien se rinde, se somete o se sujeta completamente a Dios y a su voluntad. A eso se refiere Miqueas aquí. O es lo que pide Dios de nosotros, que nos rindamos, que nos sujetemos completamente a Él y a su voluntad. Y lo vamos a ver más adelante, pero antes de entrar al terreno de batalla en donde Gedeón termina por conquistar y liberar al pueblo de la opresión de los madianitas, Gedeón tenía que decidir, ojo con esto, Gedeón tenía que decidir si las dudas, si la incredulidad, si el culpar a Dios por lo que estaba pasando, seguirían conquistando y controlando su corazón, o si confiaría en Dios y en el poder de su presencia, rindiéndose y humillándose a la gracia que había recibido. Esa era la batalla más fuerte que Gedeón tenía que conquistar, que tenía que luchar, que es lo que iba a seguir dirigiendo su corazón. Si la duda y la incredulidad o la gracia que había recibido de parte de Dios. Entonces, quiero que medites en esto, y este es el segundo punto. Pero un corazón que ha experimentado la presencia de Dios, como la experimentó Gedeón, es un corazón que tiene la capacidad de reconocer la gracia recibida y humillarse ante ella. ¿Te das cuenta? Es un corazón que tiene la capacidad de reconocer que necesita depender de Dios, que necesita someterse a su voluntad, por lo tanto se humilla delante de Él. Pregunta, pero ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está? ¿Es un corazón que depende de su gracia? ¿Es un corazón que depende de su amor? ¿Es un corazón que depende de su misericordia? ¿Cómo está tu corazón hoy? Y mira, yo sé que probablemente es una respuesta o una pregunta a la cual tenemos una respuesta rápida y muchas veces automática. Podemos llegar a decir, sí, yo dependo de Dios. Yo dependo de su amor, yo dependo completamente de su misericordia. Y podemos soltar esta respuesta automática. Pero ahora quiero que veas cómo se ve un corazón que se ha humillado a sí mismo ante la gracia que ha recibido. Regresa a Jueces, por favor, versículos 18 al 24. Jueces capítulo 6, versículos 18 al 24.
Te ruego que no te vayas de aquí, le dijo Gedeón al ángel de Jehová, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Te das cuenta? Cómo luce un corazón que ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Ahora quiero que medites en esto, porque ¿recuerdas cuál era la situación del pueblo en ese momento? Era una situación de escasez, era una situación de pobreza, era una situación en donde no podían, si pudiéramos decirlo así, darse el lujo de desperdiciar comida por todo lo que estaba ocurriendo. Pero aquí vemos a un Gedeón que en fe, trayendo lo que era necesario para poder presentar una ofrenda delante de Dios. Y dice el texto que trae un cabrito, que el texto no lo dice, pero que lo cocina, que lo asa, que pone la carne en una canasta. Dice que hizo un caldo. Me imagino que ha de haber sido un tipo de consomé, ¿no? Con lo que coció del cabrito, ¿verdad? Y dice que hizo panes sin levadura de una efa de harina, que según esta medida eran aproximadamente 20 kilos de harina. El texto no lo dice, ¿verdad? Pero seguramente hizo también una olla de café para poder acompañar tanto pan que había hecho. 20 kilos era una cantidad bastante grande de pan. Ahora piensen esto, pero ¿cuánto tiempo tardó Gedeón en preparar esto? ¿Cuánto tiempo tardó en matar el cabrito, en abrirlo, en pelarlo, en sacarle las vísceras, en hacer la leña para el fuego, en cocinarlo, en hacer el caldo, en amasar? Y quiero que medites en esto, porque más que la carne, más que el caldo, más que el pan, lo que verdaderamente trajo alabanza y honra a Dios fue el corazón humillado de Gedeón. Por eso, si te fijas en el versículo 21, dice que fue consumido completamente ese sacrificio. Si Gedeón no hubiera tenido un corazón puro, ese sacrificio no hubiera podido ser aceptado delante de Dios. Pero vemos que es consumido, lo que nos habla de un corazón que para ese momento está completamente humillado ante la presencia de Dios. Entonces, sí, este es el tercer punto, pero un corazón que reconoce la gracia que ha recibido y se humilla ante ella, es un corazón que, lleno de fe, se entrega completamente a la alabanza, a la adoración y la honra a Dios. Eso hace un corazón que verdaderamente ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Desborda su corazón en alabanza, adoración
y honra. Entonces déjame preguntarte otra vez, pero tu corazón, tu forma de alabar, tu forma de adorar son el reflejo de un corazón que se ha humillado ante la gracia que ha recibido. Puedes identificar si hay algo que esté impidiendo que tu corazón el día de hoy dependa completamente de Dios y de su voluntad. Puedes identificar si hay algo en tu corazón hoy que no le permite estar atento a la presencia de Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy? No te vayas de aquí sin analizar eso, porque es en su presencia donde todo se renueva. Es en su presencia donde, al igual que Gedeón, nuestro carácter es transformado. Es en su presencia donde encontramos la paz, el consuelo, el descanso que tú y yo necesitamos. Y me encanta, y si pueden ir pasando los muchachos de la alabanza para terminar, pero Gedeón termina edificando un altar y lo llama Jehová Shalom, que traducido es Dios de paz. Dios de paz. ¿Te das cuenta? Porque Jesús lo cambia todo. Y lo que Gedeón no era, lo que Gedeón no tenía la capacidad de hacer, después de experimentar el poder de la presencia de Dios, se volvió completamente posible. El Gedeón que sacudía el trigo escondido por temor, ahora era un Gedeón que sabía de dónde venía su paz. Entonces, ¿por qué no cerramos este tiempo pidiéndole a Dios que en su misericordia nos permita experimentar el poder de su presencia? Que en su misericordia podamos entrar a esa presencia en donde todo es transformado, en donde nuestro pecado es consumido, donde nuestro temor desaparece. Y que, al igual que Gedeón, terminemos desbordando nuestro corazón en alabanza y adoración por lo que Él ya hizo y por lo que seguramente continuará haciendo en nuestras vidas. Entonces, tómate un momento ahí en tu lugar y piensa en eso. ¿Cómo está tu corazón?